están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece hacer en CNN Chile, en que vamos hablando con y sobre las personas en situación de discapacidad y abriéndonos a nuevas temáticas y tratando de explorar, porque justamente a partir de repente de una enfermedad, de un padecimiento, de un trastorno genético, surge una discapacidad o al menos una situación de discapacidad o bastante invalidante. A veces porque la naturaleza misma del padecimiento lleva a eso de manera degenerativa y otras veces, como hemos conversado también en este programa, porque lamentablemente existen las terapias, pero están limitadas por el dinero de cada familia. Hoy día vamos a conversar sobre la epidermolisis bullosa, mucho más fácil probablemente llamarle piel de cristal, ustedes lo habrán escuchado, pero hoy día vamos a saber más en profundidad de qué se trata, cómo afecta, a quiénes afecta, cuál es el diagnóstico, tratamiento, en fin, hay mucho que conversar. Y nos acompaña un panel de lujo. Voy a presentar a mi invitada favorita de hoy día. Primero a Constanza Valenzuela. Connie, gracias por estar con nosotros. De nada. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, por supuesto que ella tiene piel de cristal. Ella nos va a contar porque sabe perfecto de qué se trata, cómo la afecta. Ya lo sabe, ustedes se van a asombrar más que nadie. Tiene 13 años y me encanta además que venga desde Temuco. Ella nació, tú naciste en Temuco, ¿no? Por supuesto. Es de Temuco. Estudia además en el colegio Temuco College. Para que le mande un saludo a tus compañeros, para que después no me tiren las orejas. Pero me dicen que estás en trámite para cambiarte al Liceo Camilo Enríquez de Temuco, hija única, así que me imagino que bien regalona la Connie. Y llegó a los 3 meses a la Fundación Debra. Ya les vamos a contar de qué se trata la Fundación Debra. Y me dicen, ¿es verdad que quieres ir a la universidad a estudiar pediatría? Sí. ¿Sí? Es lo que más quiero. ¿Es lo que más quieres? Ya te vamos a preguntar de tus ganas, de tus sueños, de tus proyectos. Te lo vamos a preguntar en un ratito más. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también María Joao Lluvero. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente dejo un poco en suspenso la presentación porque ya vamos a contar de qué trata la Fundación Debra, de la cual tú eres pediatra. Tienes una especialidad además en infectología infantil, es pediatra del Hospital Padre Hurtado y de la Clínica Alemana de Santiago y atiendes a pacientes con epidermolisis bullosa desde el año 2000. Así que harta experiencia acumulada en el tema y te agradecemos por supuesto que estés con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti. También le damos la bienvenida a María José Gana, enfermera de la Fundación Debra, gerente más de desarrollo de proyectos, así que tienes que ver con todas estas iniciativas que está desarrollando la Fundación. Muchas gracias, María José, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y Daniela Santibáñez, mamá de Max Erazo. Ya vamos a contar de Max, tenemos un video, de hecho, para que ustedes también lo conozcan en sus casas, que tiene 7 añitos, tiene piel de cristal. Tienes otro hijo además, Rafael, para que no se nos vaya a enojar, de 5 años. Estudian ambos en el colegio Pucalán Montessori. Y ya vamos a conversar de cómo fue este proceso cuando diagnostican a tu hijo con piel de cristal. Mucho gusto por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. A ver, primero, esta es una enfermedad, un padecimiento, María Joao, que afecta a cerca de 197 casos actualmente en Chile. Ya llevamos en 200, bueno, aproximadamente 200, y tiene una baja prevalencia dentro de todo, por lo tanto es normal que no sepamos mucho sobre la epidermolisis bullosa, llamada piel de cristal. ¿Me puedes explicar tú, y le puedes explicar a todos los que nos están viendo en fácil, de qué se trata, cómo se manifiesta, a quiénes afecta? Mira, es una enfermedad que es genética, no es contagiosa, y que lo que afecta es una alteración de las proteínas de anclaje a la piel. Nosotros tenemos unas proteínas que ayudan a que la piel esté anclada a las capas más profundas y estas proteínas están dañadas. Por lo tanto, a roces mínimos, estas proteínas se rompen y la piel se levanta y se producen ampollas. Pero no la ampolla que tenemos todos nosotros, sino que unas ampollas que van creciendo y produciendo heridas. No es la ampolla típica cuando alguien se quema. Exacto. Y que le sale una ampollita y se revienta el líquido y ya está. Delimitada y no sigue creciendo. Estas ampollas crecen y se producen grandes heridas que parecen como quemaduras. Y esto es lo que produce y lo que refleja la enfermedad. ¿Es hereditario, me dices tú? No, es de origen genético, claro, pero no hereditario. Tiene 2 formas de herencia, una forma, o sea, 3. Puede ser una mutación nueva, que nunca nadie en la familia la haya tenido. Una mutación, o sea, una herencia dominante, que alguno de los padres la tenga y que se manifieste en el hijo. O recesiva, en que los padres sean portadores de esta mutación y se exprese en uno de los hijos al momento de nacer. ¿Y recesiva que ponte tú una generación o dos esté no, de cada embarazo, un de 25% de probabilidad de tener un hijo con epidermolisis bullosa. Si es que tú eres portador. Ambos padres son portadores. Ambos padres tienen que ser portadores. Ambos padres tienen que ser portadores y de cada embarazo
el 25% de probabilidad de tener un hijo con epidermolisis. Perfecto. Y cuando es una mutación nueva, ¿se sabe por qué se produce? No, hay distintos factores, pero no se sabe cuál es la razón por la cual se produce esta nueva mutación y no sabemos cómo diagnosticarla tampoco al momento de nacer. ¿Hay tipos de epidermolisis bulosa de piel de cristal? ¿Hay tipos? Sí, hay 4 grandes grupos. Está la forma simple, la de la unión, la distrófica y el síndrome de Kindler. Así que hay grandes rasgos que... La forma simple en general son lesiones que comprometen manos y pies. Hay una forma simple que es bien severa, que al momento de recién nacido pareciera ser una forma distrófica, pero que a lo largo de la vida evoluciona bastante bien. La forma de la unión, que se produce con muchas lesiones que son como hipergranuladas, es decir, son lesiones gorditas en la piel y que puede comprometer además zona de la boca, nariz o tener compromiso de vía aérea. La forma distrófica, que es la que tiene Connie, que es una forma que se producen muchas bulas y que se producen lesiones cicatriciales. ¿Bulas son ampollas? Las ampollas, sí, muchas ampollas, y produce estas cicatrices que son retráctiles, que puede afectar también a la movilidad de las manos y que además no solamente compromete piel, sino que también compromete mucosas, ojos, esófago, pueden comprometer vía urinaria. Y el síndrome de Kindler, que es como una mezcla de las 3 anteriores, sin ser muy severa ni muy simple. Pero ¿cuál es la más compleja? La forma distrófica y la de la unión. Perfecto. Sí. Connie, ¿cómo se vive con piel de cristal? Cuéntale a la gente, porque mucha gente que nos está viendo ni siquiera conoce a alguien que tiene piel de cristal o a lo mejor incluso nunca ha oído de esto. Entonces, ¿cómo le puedes explicar tú cómo se vive con piel de cristal? Esto depende también de cómo los padres de los hijos lo lleven a cabo. Por ejemplo, hay muchos padres que no dejan hacer actividades a sus hijos, siendo que sí pueden hacer, siempre con precaución y con formas de cuidado todos los días. Por ejemplo, las curaciones. Todos los niños de la fundación se tienen que hacer la curación dependiendo del tipo de bebé que tengan. Por ejemplo, yo tengo distrófica, mi vida es muy normal. Mis papás me dejan hacer de todo. ¿Qué cosas haces, por ejemplo? Primero voy al colegio. Eso es lo normal. Hay muchos niños que no van. Porque a los papás les da susto que se puedan lesionar, que se puedan dañar. Se les pasen a llevar. Yo voy en 8º. Me va súper bien en el colegio, sin contar que falto mucho a clases por el tema de los ojos. Como explicaba la tía Joao, esto también toma parte de los ojos, esófago, la piel de afuera y de dentro. ¿Y qué te pasa en tus ojitos? Como el ojo está cubierto de piel, y por cualquier cosa que me caiga adentro, pestaña, una miga de algo, esa piel se rompe y genera úlcera. Y cuando genera úlcera, el ojo no se puede abrir. No, pues yo tenía úlcera en el ojo y eso es muy doloroso. No se puede abrir y hay que estar con gotas cada una hora. Sí. Y aparte de las úlceras, hay irritación. De eso, echándose gotas se pasa al tiro. Pero yo falto más por la situación de los ojos. Ya. Es más irritación que úlcera. ¿Y cómo te va en el colegio? Bien. ¿Se puede preguntar el promedio? 6-1. 6-1, o sea, te va muy bien. Mira, ¿y qué otras cosas haces? Porque tú me dices que hay papás que son súper aprensivos con sus hijos y que no los dejan hacer nada. ¿Tú qué otras cosas haces a partir del colegio? Yo leo. Son cosas tranquilas. Salgo a jugar con mis amigos, puedo saltar, correr. Siempre que yo me sienta capaz de hacerlo. Cuando siento que no doy más, hay que parar. Pero hago mi vida normal. De hecho, tengo animales. ¿Qué animal tienes? Tengo una gatita y un perrito. ¿Ya? De chica, sí, eso influía mucho en mi enfermedad porque me pasaban a rajuñar. Sí, pero ahora he sabido llevar eso, tengo más precaución. Pero es súper normal. Mira, incluso con mascota. Mira. Le queremos preguntar también, bueno, María José, ¿cómo se trata a pacientes con piel de cristal? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento en cierta forma, me imagino, paliativo, sobre todo? Nuestro principal foco es mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen epidermolisis,
que puedan llevar una vida lo más normal posible, que puedan insertarse en la sociedad, en el colegio, después más grandes en un trabajo. Ese es nuestro foco, a eso apuntamos, a que todas las complicaciones y las secuelas que puede generar esta enfermedad sean las menores. Tratamos todas las, por ejemplo, lo que contaba la Connie, que se hacen estas úlceras en los ojitos, eso mismo les pasa en el esófago, por ejemplo. Entonces se les cierra el esófago y no pueden tragar, y eso, además de lo fome, no poder comer, les altera todo lo que es su nutrición, y la nutrición a la vez, si está afectada, cuesta que sanen más las heridas. Claro. Por lo tanto, es importante tener todos los sistemas del cuerpo, ojalá lo más manejados posible. En el caso del esófago, ¿no hayan lesiones del esófago? O sea, las lesiones del esófago no se pueden prevenir mucho. O sea, es importante que los niños traten de comer cosas más blandas, que mastiquen bien los alimentos. De esa forma se pueden prevenir. Pero igual les pueden salir ampollas, y esas ampollas lo más probable es que cicatricen con esta retracción y se produce la estenosis esofágica, que se llama, que es cuando se les cierra el esófago. Y se les hace un procedimiento que con un balón de dilatación, como con una manguerita con un globito en el fondo, se dilata esta estenosis y ellos pueden volver a tragar. Así también se pueden hacer cirugías de mano, se pueden hacer cirugías en los ojitos cuando ya hay muchas cicatrices en la córnea. Hay que manejar distintos, o sea, tienen que tomar vitaminas, tienen que tomar suplementos alimenticios. Es importante lo más importante es evaluar sus heridas, cómo van, tratar de darles los mejores apósitos posibles, los que ayuden a sanar las heridas, los que produzcan menos dolor. Ese es un poco el foco. Se me deben olvidar muchas cosas, pero principalmente todo lo que pueda mejorarles la calidad de vida. ¿Y con la familia? Y con la familia... Porque imagino que hay una capacitación al paciente, porque tú la Connie se ve que tiene clarísima la película, y me imagino que es porque hay un trabajo, en este caso esta fundación, que ya te vamos a preguntar en qué consiste, pero también me imagino que hay un trabajo con la familia. Claro, es un trabajo bastante integral. O sea, nosotros recibimos los pacientes en general en el periodo recién nacido, y comienza con todo un acompañamiento y una capacitación a los papás en un principio, porque sus hijos son guaguitas, acompañarlos en el fondo en esta iniciación en la epidermolisis, aprenden a hacer curaciones, aprenden de qué se trata la enfermedad, y vamos creciendo con ellos, vamos estando presentes a lo largo de toda su vida. Y traspasando después al paciente obviamente la información. En la medida que el niño va creciendo, la idea es ayudar a los papás a que se vaya siendo autónomo y vaya aprendiendo él a hacer sus cosas. Daniela, tú supiste, entiendo, al segundo día de vida de tu hijo Max, que él tenía piel de cristal. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el proceso del diagnóstico y cómo fue el proceso del crecimiento también, de crecer con él, obviamente, que es lo más importante, pero también acompañar esta enfermedad? Sí, bueno, yo supe a los 2 días de vida que Maximiliano tenía piel de cristal, porque justamente a la clínica llegó María José y la doctora Lluvero. Y bueno, llegaron inmediato a ver en qué condición estaba para diagnosticar la enfermedad de él. Una vez diagnosticado, el Maximiliano estuvo como 23 días hospitalizado porque estaba muy pequeño, estaba muy lesionado. Y ahí viene un proceso de familia, de aprendizaje, cómo curar. ¿Tú estabas en pareja? Sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Estás en pareja todavía? Sí, un matrimonio con hijos, todo normal. ¿Y cómo fue para los dos? Porque yo te pregunto a ti, porque no necesariamente sé si tú tienes... todavía fue súper difícil. Pero yo creo que sí, fue súper difícil porque el papá era su 4.º hijo, y igual él súper fuerte me explicó cómo era esto, porque para mí era mi primer hijo, entonces era más que nada yo la que podría ser un poco más débil, y yo creo que en el caso de nosotros al papá le afectó mucho más. Porque la que estaba ahí entera para hacer la curación y todo era yo, porque yo me bloqueaba. Y decía, aquí no hay llanto, nada, hay que hacer curación. Hay que ser como una especie de enfermera, después vuelvo a ser mamá. Exacto, y después ya que pasaba la curación, yo ahí tomaba, hacía cariño, consolaba y todo. Pero el crecimiento fue normal, o sea, como toda guagua. O sea, yo nunca lo apuré para que caminara, o sea, todo con cuidado, igual que todas las guaguas en realidad. Nunca, yo creo que uno tiene que... no limitarse con ellos. O sea, está bien tener un hijo con algún problema y con alguna discapacidad, estamos todos de acuerdo en eso, pero tampoco hay que como protegerlos mucho, porque también uno les hace un daño en tanta protección, porque ellos también tienen que desarrollarse como personas normales, y ellos van viendo sus limitaciones, ellos solo estaban poniendo sus límites. Pero eso fue lo que, justamente, descubrir, no ponerle los límites, sino que descubrir cuáles son los límites propios.
Quizá vi lo que tú dices, pero eso es algo que tú aprendiste con el tiempo. Sí. Pero si tú tuvieras que definir una sensación, porque a lo mejor hay alguna mamá, algún papá que nos está viendo y que le acaban de decir que su hijo tiene piel de cristal. La primera, o alguna discapacidad diferente, la primera sensación cuando te lo dicen, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el sentimiento? Angustia total, porque es una enfermedad súper desconocida además. No es una enfermedad que todos tengamos noción en nuestra mente de que existe, porque si hay ahora en estos momentos hay 200 niños en Chile, o sea, somos como 20 millones de habitantes, o sea, es muy poca la cantidad. Entonces, desconocimiento total porque... O sea, ¿Alguna vez habías oído hablar? Jamás, nunca supe qué es lo que era la piel de cristal, nunca había hablar de una fundación, nunca nada, o sea, cero conocimiento. Entonces, tuve que empezar a estudiar. Es como cuando entré al colegio, en realidad, con esto. Partí de estudiar, saber de qué se trataba, cuáles eran los tipos, cómo iba a evolucionar, qué podría hacer, qué cremas hay que utilizar. Y ahí también está el apoyo de la enfermera, y en ese tiempo era María José, que era cualquier cosa, María José, a la misma doctora, de repente 11 de la noche, te pasa esto. Entonces, claro, también se va formando una amistad dentro... Obvio, redes. Lazos que exacto, porque uno está dispuesta a lo que ellos dicen, porque ellos son los que en realidad conocen más que uno, y uno como mamá, hijo primerizo, entonces uno está como descolocada y en realidad no tiene mucho conocimiento. Yo creo que conozcamos todos, en los que están viendo y los que no han tenido todavía la suerte de conocer a Max, que lo conozcamos. Nuestra periodista Fernanda Shore estuvo con esta familia, estuvo con el pequeño Max, y esta es su historia. Veamos. Soy Daniela Santibáñez, soy mamá de Maximiliano y Rafael Erazo. Maximiliano tiene 7 años, es paciente de la Fundación Debra desde el momento en que nació. Nosotros no sabíamos que él venía con epidermolisis bulosa. En el momento del parto nos enteramos porque obviamente nació dañado, y desde ahí partió toda nuestra angustia y preocupación porque de no saber con qué nos enfrentábamos en el momento de ver a un bebé así. Tú te preguntas, ¿qué es esto? Y la verdad que uno empieza a investigar, empieza a meterse en internet y descubre que es algo que tú nunca esperabas. Entonces a mí se me vino el mundo abajo cuando creí que Maxi jamás iba a poder correr, que Maxi nunca iba a poder andar en bicicleta, que Maxi no iba a poder hacer nada. Sí, me gustan hacer las tareas y también me gusta jugar con mis amigos. Algunas veces salimos en fila todos y todos están muy apurados y el Maxi queda al lado de la ventana y algunos dicen, cuidado con el Maxi, para que no le pase nada. Yo he tratado en lo posible que sea un niño normal. Cuando era más chico era súper sobreprotectora. Hasta cuando una vez estaba como en un colapso con 2 guaguas, porque ellos su hermano con él se pasan por 1 año y 8 meses. Entonces yo dije, no, aquí vamos a empezar a cambiar ciertas cosas, y ahí empecé yo a darle más autonomía a él. Así como, mamá, quiero correr, corre. Mamá, quiero andar en bicicleta, compramos bicicleta, andamos en bicicleta, aprendió a andar en bicicleta. Mamá, quiero esto, hazlo. Y el taller de guitarra son las mías correr. Desde el principio que me costó y después seguí practicando y ahí no me costó mucho porque practiqué y la profesora de guitarra me dio una hoja para practicar. Debra hace una labor súper importante en todo esto porque no tan solo nos ayuda a nosotros en conseguir materiales para su cuidado, sino que también nos ayuda en la parte médica. O sea, ¿te imaginas no hubiese existido esta fundación? El momento de cuando él nació, nosotros hubiésemos andado quizás de clínica en clínica sin saber qué poder hacer con él.
Nina, te veo emocionada cuando ves a tu hijo. ¿Qué ha significado Max en tu vida, en la vida de tu familia? Mucho. Todo, ¿no? Todo, porque tú partes de nuevo. Ay, estoy muy emocionada. No, tranquila. Nos pasa a todos los que nos llega un hijo. Yo dije, voy a llorar. Porque es un punto muy profundo. Se vive siempre como así, como al límite entre la alegría y la pena, como que el llanto queda siempre ahí como... guardado. ¿Cierto? Sí. Pero rápido de salir. Sí, súper rápido, porque en realidad tú naces de nuevo. O sea, con un hijo así, tú naces de nuevo. Cuando dicen el renacer, sí existe. Existe con un hijo. Y existe porque es un amor pleno, es un amor incondicional. Y tú lo ves en él, que él te necesita todo el día. Te necesita constantemente, porque todo es mamá. Entonces, pero la mamá también, yo soy súper exigente también con él. O sea, también soy muy regalona, mucho amor entregaré, mucha incondicionalidad tendré con él, pero soy súper exigente. Soy una mamá exigente con él, porque sé que puede más y porque sé que puede entregar muchas cosas. Y si viene a este mundo es porque es como un desafío a todos en general. O sea, es como yo puedo entregar y aquí estoy. Y cuando uno lo ve más con esa carita de felicidad, sí. Obviamente que eso desafía, pero además da energía. Sí, de hecho él está en un taller de guitarra ahora en el colegio, que cuando dijo yo quiero estar en el taller de guitarra, nosotros con el papá nos miramos y dijimos, ¿podrá? Así como no se va a desilusionar él, porque a lo mejor puede que le cueste. Y él dijo, no, si yo cuando fui en tal lado me entregaron estas vendas y con esto yo me puedo... Se venda los deditos. Se venda los dedos y no me va a pasar tanto, no me va a rozar en la cuerda. Y yo, ya, probemos. Y empezamos a probar y empezó a practicar en la guitarra del papá, porque el papá toca la guitarra igual. Y ahí dijo, ¿viste que no me duele? ¿Viste que no me rozo? Y yo dije, ya, ok, está en el taller de guitarra. Entonces, y ahí ya él va feliz. Los días miércoles son de él, o sea, él se queda hasta las 6 de la tarde en el colegio, pero... y él muere por tocar guitarra igual que su papá también. Además, sí. Sí, ahí el papá le transmite todo eso de la música. Obvio. Que es un... Yo siempre he dicho, la música cura cosas que a lo mejor la medicina no. Porque es algo interno de él que puede expresar sus cosas también, sus emociones. Así que, bien. Obvio. Doctora, el hecho de que, como conversamos, sea una enfermedad tan poco conocida, ¿cuán difícil hace también para las familias recibir a un niño en esta condición? Y cuán difícil hace todo el camino, porque es empezar a explicar, me imagino, a otros doctores de cero, a dentistas que de repente no saben cómo atender a un chico con piel de cristal, al sistema de salud. O sea, me imagino que el tema cuando te enfrentas con una enfermedad tan desconocida hace más difícil el camino. Esto ha sido un largo camino a lo largo de los años, porque al principio... cuando yo vi a mi primer paciente con epidermolisis, yo tampoco sabía lo que significaba la enfermedad. Y a lo largo de los años la Fundación ha ido educando también al sistema de salud. Nosotros antiguamente recibíamos pacientes adultos que venían a consultar para que los ayudáramos. Y como en el caso de Max, lo pudimos recibir en el periodo de recién nacido porque el neonatólogo alguna vez había escuchado una charla de epidermolisis y le dijo al papá que esto podía ser una epidermolisis bulosa. El papá se metió a internet, vio a la fundación y nos llamó inmediatamente. Ese mismo día en la tarde estábamos con ellos. Pero ha sido mucho trabajo de educación, de generar nexos en el fondo con las unidades de neonatología y de publicitar la condición para que los pacientes que están en regiones o que en zonas aisladas, que son adultos y que nunca han tenido la posibilidad de acceder, de repente nos contacten y nos digan, sí, yo también tengo epidermolisis bulosa. ¿Hay mucho paciente no diagnosticado en Chile? Poco, cada vez menos, pero todavía de repente nos llega uno que otro paciente que no sabe que tiene piel de cristal. Que no saben o sabían y pensaban que estaban bien y que eso era solamente a eso podían acceder. Entonces llegan a la fundación y ven que los apósitos que nosotros tenemos son distintos, que las formas de curaciones son distintas. Apósitos son como las benditas. Que son las vendas. No necesariamente la gente sabe en su casa. Los niños, claro, los niños o los adultos con epidermolisis bulosa no pueden usar un parche curita habitual porque los adhesivos les desprenden la piel. Entonces tienen que ser parches que tengan un adhesivo muy suave para no desprender la piel al momento de retirarlo.
Pero todavía nos pasa, tenemos pacientes adultos que toda la vida les dijeron que no podían hacer nada, que no podían trabajar, que no podían tener familia, que no se podían casar, y esa no es la realidad de lo que nosotros vivimos como Fundación NP Hermolisis. Nosotros tratamos de entregarles las herramientas para que ellos sean autónomos y tengan una vida lo más normal que puedan ellos tener. Me llama la atención cuando usted dice que a muchos de los pacientes les dijeron en algún momento no puedes hacer nada. Se entiende, por ejemplo, el miedo cuando hablamos de distintas cosas, pero llama la atención aún más el tema de la maternidad o la paternidad. ¿Por qué normalmente se les dice a los pacientes con piel de cristal que no pueden tener hijos, que no pueden casarse, o que es mejor que no sueñen con eso? Por susto, porque en el fondo no saben en el fondo lo que puede llegar a suceder. Y nosotros también... En el fondo, o por la transmisión, también por la posibilidad de la transmisión de la enfermedad. No, porque a menos que se casen con alguien que sea portador de la enfermedad o tenga una forma dominante, en general las formas dominantes son más bien simples que complejas, no deberían tener hijos con enfermedad. De hecho, tenemos 2 pacientes que tienen hijos y sus hijos son todos sanos. Pero hay mucho desconocimiento en relación a la enfermedad y antiguamente eran condiciones que se dejaban a su evolución natural y si fallecía, fallecía. Esa era la conducta médica. Entonces, con los años han ido aprendiendo que no es así y que hay que entregarles herramientas y además también los colegios. Los colegios antes no los recibían. A nosotros nos costó mucho que los colegios recibieran a nuestros pacientes. Y ya vamos a ir con ese tema en el próximo bloque. Antes le quiero preguntarle a Connie. Connie, ¿hay algo que a ti te gustaría hacer y que no puedes hacer por tener piel de cristal? Mis papás, a diferencia de los papás de Maxi, no me han dejado andar en bicicleta por miedo de caerme. Pero yo todo lo hago con facilidad, siempre con cuidado. Pero tal vez andar en bicicleta es lo único que tú dices me gustaría hacer y no claro. me dejan. Pero tú entiendes a tus papás que ellos les den sustito, ¿cierto? Sí. Y cuando hay algo nuevo que tú quieres hacer o que le planteas a ellos, ¿cómo es esa negociación? ¿Cómo es esa conversación cuando hay algo nuevo? Y dicen, a ver, veamos como familia, si la Connie puede o no puede. ¿Cómo se hace? No es de poder o no poder, porque todo se puede en la vida. Para mis papás y para mí primero está el colegio, así que me dicen, ya, si tú te sacas tal nota en el colegio, puedes que hagas esto, o te damos la posibilidad de que trates de hacerlo, pero siempre intensivándome en el colegio, para lograr otras cosas. O sea, primero hay que portarse en el colegio y después... Oye, ¿tú has pensado en pololear o capaz que tienes pololo? No, mi papá no me deja. ¿Cómo eso? Esto ya es de puro celo, pues no tiene nada que ver con la piel de cristal, sí, pues. No, es de celo. Me dice que yo soy de él nomás hasta los 24 años. ¿Cómo? Que voy a andar de la mano de él hasta los 22 años. ¿Ya? Y que me va a soltar a los 24. Chuta, pero ya. Pero dile que se te puede pasar el tren en todo esto, pues. ¿Cómo es posible? ¿Y ni un solo pinche en el colegio? Ay, mejor no conté hoy. Me tinca que sí, pero no puede decirlo porque el papá la va a retar hasta los 24. Ya, vamos a hacer una vuelta entonces en este programa. Vamos a la pausa y al regreso le vamos a preguntar, entre otros, por supuesto, a María José, ¿en qué consiste la Fundación Debra? ¿Por qué surge? ¿Cómo se financian? ¿Y cómo es el trabajo que están realizando ahí? Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando de la epidermolisis bulosa o piel de cristal. Habíamos dejado pendiente, María José, que nos cuentes en qué consiste la Fundación Debra, cuándo surge, quién la crea, por qué hay una historia personal detrás, muchas veces en estas fundaciones. Sí. Bueno, igual yo siempre que me cuentes tú, que le cuentes a la gente. A ver, Debra nace en Chile el año 97, tiene personalidad legal desde el 97. El doctor Pallison, que es nuestro fundador, que es un dermatólogo, cuando estaba haciendo su beca de dermatología, conoció a una paciente con su mamá, una niñita, y se la presentaron el caso como diciéndole que en realidad esto era una enfermedad tremenda, que ojalá que esta niñita mejor se muriera. Y él encontró tan fuerte esto, en el fondo como tener un juicio tan formado de una enfermedad de una niñita que él veía, de una mamá que podía salir adelante, que se motivó con este tema, empezó a investigar. Con esta misma mamá empezaron a buscar en Chile otros pacientes que tuvieran la enfermedad y se contactaron con... Debra es una fundación internacional, entonces empezó a contactarse con otros países, con los Debras de otros países y formaron Debra Chile. Debra Chile existe desde ese año.
de a poco se ha ido armando, de a poco se ha ido profesionalizando. ¿A cuánta gente atiende? Atendemos a 200 personas hoy en día, o sea, 200 personas están en nuestro registro. Yo creo que atendemos periódicamente alrededor de 150, 160 pacientes. Se les da a todos una ayuda integral con un foco médico, con el foco principalmente del área de la salud. Tenemos dentro de Debra 3 doctores que atienden a los pacientes y además tenemos un grupo de especialistas que se ha ido formando con ayuda de otros profesionales extranjeros. ¿Cómo se financian? Nos financiamos con mucha dificultad, pero tenemos socios. Para nosotros es súper importante tener socios porque es lo que nos permite ir proyectándonos. Lance de inmediato entonces la página web. La página web es www.debrachile.cl. Por si acaso alguien está preguntando, ya ustedes lo están viendo, fíjense bien ahí, Debra Chile, ¿cómo se escribe? Con B Debra larga. con B larga, sí, debrachile.cl, y hay una pestaña que dice hazte socio y ustedes escriben un mail y nosotros los contactamos para explicarles cómo son las formas de hacerse socio. O sea, ¿no tienen, aparte los socios, no tienen fondos de otros lados? Sí, estamos todo el tiempo buscando distintos fondos concursables. Estatales no. Tenemos, nos han dado en 3 oportunidades una subvención presidencial, que es una ayuda puntual que a uno le dan, que no se sabe si se la van a volver a dar. Gracias a Dios ya nos la han dado 3 veces, pero eso nos permite comprar materiales de curación por un determinado tiempo. O sea, para mantenernos periódicamente y poder estar dando toda la ayuda que necesitamos a los niños, necesitamos muchos más socios, aportes, etcétera. ¿Y la familia, cuando van, tienen que pagar algo, cooperan los que pueden? Mira, nosotros le decimos a todos nuestros pacientes que esto es como una familia, que la idea es que todos puedan aportar en la medida de que puedan. Dentro de esta familia tenemos integrantes que tienen más recursos y otros que tienen menos recursos. ¿Ya? O sea, la forma severa en general, no tenemos nadie millonario, entre comillas. O sea, toda la gente que está en Debra, todos los pacientes, les cuesta el día a día. La idea es que todos puedan aportar lo que más se puede, pero hay muchos que nosotros le damos todos los insumos, todos los materiales de curación, los suplementos alimenticios, sin costo para ellos. ¿Son la única fundación que existe que trabaja con Somos la única fundación que existe. Sí, la única fundación que atiende a lo largo de todo Chile a estos pacientes. Más que merecido entonces revisar a través de un video parte de la historia y de cómo trabajan en el día a día entonces en la Fundación Debra Chile. Veamos. Soy Isabel Zúñiga, tengo 29 años y vivo sola. Me atiendo de los 12 años en la fundación. Yo pensaba que era la única, pero no, pues igual que choquear, porque no era lo mismo verme a mí que ver a otra persona que tenía más heridas que yo. La gracia de la Isabel, de nuestra paciente, de las mayores que tenemos, es que es súper independiente. Y ella llega sola a la fundación a buscar sus materiales, se sube a la micro, no se hace ni un problema. Y esa independencia las hace ser mucho más libres. Antes trabajaba en la feria y vendía ropa, pero ahora ya no. Igual el calor, el frío de ahora no es lo mismo que antes. Y aparte mis manos no me dan como para hacer mucha fuerza. Ya si tengo las 2 manos vendadas yo como que me bloqueo y... Claro, exacto, no sé qué hacer, no sé, en realidad me bloqueo, lloro, después reacciono y digo, no, sí puedo hacerlo. Y voy y lo hago y me resulta, obviamente, tengo que poder, si no, ¿quién me va a hacer las cosas? Nuestro objetivo principal es, por un lado, dar a conocer la enfermedad, para que se conozca y no se discrimine a los niños. Y como segundo objetivo, como para nuestros pacientes, es mejorarles la calidad de vida. En general lo que hacemos aquí son los controles como médicos, según lo que corresponda por edad. Obviamente cuando un paciente es más chico uno lo va controlando mucho más seguido y a medida que van siendo más grandes ya saben curarse, saben reconocer cuáles son como las cosas importantes. Sí, he buscado trabajo, pero bueno, tengo una credencial de discapacidad que salgo en todo sistema, claro, incapacitada para todo tipo de trabajo. Bueno, yo soy voluntaria de la tienda de Debra,
repongo, arreglo cosas. A veces atiendo. Es entretenido, me gusta. Antes la gente era cruel, hasta los niños. Ahora no. No, porque ahora se explica. Antes, pucha, uno igual yo me bloqueaba y pucha, el tiro decía que me miráis feo. Iba y peleaba, ¿no? Ahora voy y le explico. Ahí está, entonces, parte de la historia de esta fundación. Doctora, me gustaría saber una cosa. ¿Qué tan distinta es la vida de las personas? Porque usted compara quienes incluso a veces llegan sin un diagnóstico, son poquitos, pero pasa todavía, me decía usted. ¿Qué tan distinta es la vida de alguien que tiene el diagnóstico adecuado y sobre todo el tratamiento adecuado? De alguien que no lo tiene. Yo creo que principalmente es el saber que no son los únicos, que pueden hacer muchas más cosas de las que les dijeron o pensaban que podían hacer. El ver que al lado puede haber alguien que está trabajando, que va en el colegio, tenemos gente que ha estado en la universidad, que tiene profesión, y yo creo que eso los estimula a salir adelante. No tienen ningún tipo de problema desde el punto de vista intelectual, son muy inteligentes. Esto es súper importante que quede claro que no es una enfermedad contagiosa, porque al principio pensaban que esto era contagioso, entonces no se les acercaban a un poco como la lepra, Exacto. Prefiero hablarlo abiertamente porque cuando uno toca este tema en las redes sociales, hay gente que cree efectivamente que esto es como la lepra. No tiene nada que ver, esto no es contagioso, las heridas son como quemaduras y el problema principal es el dolor. Ese es el principal problema. Entonces, las heridas bien manejadas van a disminuir también el dolor y eso les va a cambiar la calidad de vida en forma muy importante. El tema nutricional, el saber que pueden ir a hacer una dilatación esofágica, como decía María José, y que van a poder volver a tragar los alimentos. Teníamos pacientes que podían estar años sin poder tragar un pedazo de pollo porque no pasaba por esta estrechez y que llegan a la fundación, se dilatan y pueden empezar a comer de nuevo los alimentos que habitualmente comían. Pero que clame un tratamiento adecuado y un diagnóstico certero, porque en el fondo algo tan simple, pero tan vital como comer. Doctora. Como comer, sí, tan vital como comer. Eso cambia la vida, ¿no? O pacientes que llegaron a la fundación en un minuto y que nunca habían sido examinados porque los mismos médicos tenían susto de qué tanto los podían tocar, qué tanto se podían acercar. Yo me acuerdo perfecto un paciente que nunca nadie lo había ocultado en la vida, nunca nadie le había escuchado el corazón y tenía 28 años cuando llegó. Entonces, aparte de todo el tema paliativo de recaudación de recursos que tiene la fundación, también tenemos un rol de educadores a los pares y al resto de la población, que sepa que esto es una condición que les produce mucho dolor a los pacientes, pero que hay que tratar de incluirlos lo más posible y dentro de las posibilidades de lo que ellos crean que pueden hacer, hay que darles las herramientas para que lo hagan. Daniela, ¿cómo se vive también ese día a día, también desde el punto de vista económico? ¿Qué gastos implica también el tener un hijo con piel de cristal, para que nos acerquemos a tener una aproximación respecto de cuán cubierto está o no en el sistema público, en el sistema privado? Pero primero hablemos de qué gastos implica. Sí. Yo creo que los gastos van dependiendo de la condición de epidermolisis que tenga el niño, porque obviamente hay pacientes que tienen muchas más heridas y otros menos. Es alto el gasto, es bastante alto, porque son leches especiales, no son baratas. Los materiales también salen a un costo mucho más bajo que en el comercio general, porque la fundación también tiene la precaución de conseguir materiales a otro costo para los mismos pacientes. Pero igual se gasta harto. Imagino que tienes que hacerle algunas terapias, tiene que tener acceso a algunos profesionales. Exacto. Maximiliano tiene una kinesióloga constante de cabecera que está con él desde los 2 años y medio, 3 años, que va una vez a la semana, a veces dependiendo de cómo él está, 2 veces. Pero es su kinesióloga que ya lo conoce con sus mañas, de repente ella llega y él no quiere hacer ejercicio, pero eso es algo que a lo mejor él se puede dar. Muchos van a la Teletón también,
pero es un gasto súper alto, porque también hay parches que en Chile no están, que la fundación también se consigue, también por donaciones, y los utilizan para ciertas heridas o bien en operaciones también, que también depende de los fondos que también la fundación tenga como para poder suministrarle a sus pacientes, porque no todos podemos tener el acceso a los parches. Gracias a la condición a lo mejor que nosotros tenemos en estos momentos económicamente, nosotros sí podemos abastecerle a Maximiliano de parches. Entonces tenemos un familiar que le trae los parches desde Estados Unidos, pero eso es él, es un privilegio de él que pueda tener estos parches. Y tener a su kinesióloga también. Entonces, más las leches, más los materiales de curación, eventuales operaciones. Mira, eventuales operaciones en realidad los pacientes no incurren en gastos, porque ahí está la fundación. Ahí la fundación tiene un convenio me parece con FONASA o con las clínicas a través de los mismos doctores que prestan sus servicios. Eso, sí. Eso me gustaría que entráramos entonces directamente a ese tema. Ya sabemos que por una familia es todo hijo una bendición, sí, pero también siendo realistas, en este país también hay una carga económica importante y muchas veces hay que acompañar eso de que uno de los dos padres tiene que quedarse sin trabajar muchas veces, algunas veces sí, otras veces no, lo cual complica todavía más la situación económica de una familia cuando hay un hijo que tiene una situación de discapacidad. María José, ¿qué pasa con la cobertura de todos estos tratamientos que estamos hablando respecto a la piel de cristal en el sistema público y privado? ¿Cómo es? Ya, mira, el 95% de nuestros pacientes son FONASA y ellos sí podrían ir a atenderse al sistema público a través de su FONASA. El problema es que el prestador, el doctor o el profesional de la salud que les va a dar la atención no está capacitado. Ese es el problema. Nosotros como fundación no tenemos un código de atención por FONASA todavía. Estamos tratando de conseguir reuniones con FONASA. Ojalá esto nos ayudara. No hemos logrado conseguir las atenciones. O sea, lo ideal es tratar de conseguir un código de atención que los niños pudieran pagar a través de FONASA y FONASA pudiera reembolsarnos. Obvio, porque además, lo que no está cancelado en FONASA, además, para quienes atienden en el sistema privado, no es obligación cubrir por parte del ISAPRE. Entonces, además, los que están en el sistema privado también, que no necesariamente tienen que ser gente extremadamente de muchos recursos, también se enfrentan entonces con que te dicen, no está cancelado en FONASA, no te puedo cubrir. Exacto. O sea, entonces, nosotros como fundación hemos ido haciendo ciertos convenios para que nos hagan algún tipo de descuento, para conseguir algún valor preferencial, pero no es gratis. O sea, no es gratis, los materiales de curación no están en estos Senabast o en estos Chile Compra en el fondo, porque hay materiales que así están, que podemos tratar de conseguirlos más baratos, pero los más especiales, los ideales para ellos, que son con superficies siliconadas en el fondo, que como que se pegan a la piel, pero no se pegan. Al sacarlo, no tiran la piel. ¿Y qué pasó con la ley Ricarte Soto, por ejemplo? ¿No fue una vía, por ejemplo, que los ayudara en algo ahí? Estamos nosotros tratando de hablar. De hecho, tenemos una reunión pedida para poder ir a hablar y ver cómo poder acceder, aunque sea a los materiales de curación. O sea, de hecho, los mismos políticos, cuando hablamos con ellos, nos dicen, es difícil ayudarlos a ustedes, porque nosotros como gobierno no vamos a ser capaces de dar la integralidad de la ayuda que ustedes dan. Hacer todo lo que ustedes dan, porque nosotros no solo les damos la ayuda médica, nos involucramos con ellos en todo el resto de sus vidas. Vamos a sus casas, vemos si tienen algún problema en su vivienda, si necesitan un baño, les tratamos de construir un baño, tratamos de ver todas sus redes de apoyo para que tengan apoyo en su comuna. Pero que mira, vayan aquí estamos hablando de cosas que son literalmente de vida o muerte. Entonces, cuando hablamos del derecho a la salud, estamos hablando aquí de temas críticos que yo siento que están vulnerando derechos humanos básicos, porque aquí no es un derecho a la salud de que te quieras hacer una operación estética. Estamos hablando aquí de cosas, un parche que puede significar la diferencia entre una infección grave o no. Así es. Finalmente, que alguien pueda comer es un derecho básico. Entonces siento que hay una vulneración también de los derechos de los pacientes, pero son poquitos, pueden hacer menos ruido, se conoce menos. Yo creo que lamentablemente en este país hay muchas cosas que se han dejado a este tercer sector, que son las fundaciones, que finalmente asumen responsabilidades que debieran ser del Estado. Nosotros tenemos el orgullo de decir que como fundación logramos que la calidad de vida de nuestros pacientes sea igual que en otros países, con la diferencia que en otros países el paciente llega con su receta, con sus materiales, los pasa y les pasan todos sus materiales gratis, además de un servicio de enfermería domiciliaria.
en que las mamás no tienen que llegar a ser las enfermeras, que es durísimo. Ser la enfermera es un poco ser la bruja. Es tener que ser la mala, la que le hace la curación. Las curaciones para estos niños son como una tortura, entre comillas, porque son curaciones súper dolorosas. Entonces nosotros tenemos también un programa que se llama Enfermeras a Domicilio y que tratamos de sacarle un poco esa carga a los papás. Hoy en día el programa no nos da para darle la ayuda a todos los pacientes. Tenemos 3 pacientes con enfermeras en su domicilio, 4 ahora, y 2 más que quieren entrar. Y así vamos tratando de cubrir las mayores necesidades, pero claro, el Estado no cumple en su 100% esa responsabilidad y espero que ahora que están abordando todos los temas de las enfermedades raras y de la ley de Cartesoto, sea el momento de poder tener mayor ayuda. Doctora, ¿usted nunca tuvo ningún familiar cercano con piel de cristal? ¿No conoció nunca antes a nadie? Nada. ¿Usted alguna vez ha pensado, tiene hijos? Sí. ¿Cuánto? Uno. ¿Usted ha pensado alguna vez qué hubiera significado en su vida si su hijo hubiera tenido piel de cristal? Sí, me lo cuestiono cada vez que nace una guagua en la fundación con el VIH molicipulosa, y ahí es cuando uno se empieza a cuestionar que uno se preocupa por cosas tan banales que dice, yo en realidad los problemas que uno tiene no se comparan a los problemas que tienen otras personas. Es una enfermedad que es de alto costo, que como todas las enfermedades crónicas no solamente afecta al paciente sino que a todo el entorno familiar, y que si hay mala información esto se ve aún peor porque no saben a dónde recurrir y qué hacer. ¿Usted ha pensado cómo era si usted como mamá, si su hijo hubiera tenido piel de cristal? Sí, probablemente bien sobreprotectora. Con los años me he ido relajando un poco porque al principio sí, me asustaba mucho que los niños llegaran con heridas. Ahora todo lo contrario, les trato de promover a los papás que los dejen hacer más actividades. A usted misma, en su ejercicio como doctora, ¿tenía temores, me imagino, al principio de atenderlos, de lesionarlos, de no dar la respuesta correcta? Todo el rato, o sea, el primer paciente que yo tuve fue como un castigo, así como que llegaste tarde y te tocó el paciente con epidermolisis que está en el aislamiento, y así nos conocimos con el doctor Pallison, y así yo me puse a trabajar como pediatra en la fundación. ¿Así se lo hicieron sentir en el fondo a usted? Claro, porque en el fondo son enfermedades poco conocidas en que uno tiene que empezar a estudiar, que es otro mundo, que no son las mismas técnicas de curación, que además en los hospitales un paciente en una curación puede gastar el presupuesto de quemado de un mes del hospital. Entonces los colegas dicen, no, sabes que tus pacientes no me son rentables. O sea, en una curación los pacientes se curan día por medio, muchos cada 2 días. En una curación yo me gasto el presupuesto de todo el mes del hospital público en quemados. Entonces dicen, no, tus pacientes no me convienen. No son... Claro, no es algo que yo quiera hacer. Además de que uno causa mucho dolor, lo que dice María José. La mamá, aparte de ser la protectora, es la causante del dolor de sus hijos muchas veces al tener que curarlo. Y se tienen que profesionalizar en el tema de curaciones. Como yo decía cuando me bloqueaba. Porque uno se tiene que bloquear, porque hay una barrera ahí que tu hijo te dice, tengo dolor. Y yo por otro lado tampoco quiero hacerle daño, pero uno tiene que ponerse fuerte y curar en realidad, porque está la herida ahí, hay que curar la herida que le produce el dolor a él. Entonces, ¿te imaginas una vida sin tu Max? No. ¿Cómo sería tu vida sin tu Max? No, lo tendría 1000 veces, sí, totalmente. ¿Qué evento lo elegirías 1000 veces? Sí, 1000 veces, el mismo, tal cual. Tímido, enojón, sí, súper, es mi Max, total. Sí, uno los elegiría 1000 veces, ¿cierto? Connie, ¿cuál es tu máximo sueño? Llegar a ser pediatra, estudiar medicina y especializarme en pediatría, para de alguna manera devolverle la mano a la fundación, porque yo quiero trabajar en la fundación, ayudando a los niños, porque nosotros sabemos que van a seguir apareciendo niños, eso es inevitable, y para eso hay que ayudarlos, y yo quiero ser una de esas que ayude, porque de cualquier manera yo los entiendo su dolor, su preocupación, sus limitaciones, y hay que tratar de ayudarlos. ¿Qué voy a decir para cerrar el programa después de lo que hice la Connie, no? Qué bonito sería que todos en nuestras casas sintiéramos que por el puro privilegio, por un lado de estar sanos los que están sanos, por el puro privilegio de haber recibido en tu familia, por el tiempo que sea, a una persona en situación de discapacidad, porque es un privilegio y si uno lo aprende, sintiéramos que todos de alguna manera tenemos que devolverle algo a la sociedad.
para ser un país así, en que quepan todos y todas. Como Connie dice, devolver la mano, abrir el corazón y provocar una sonrisa en otro, como Connie nos provoca hoy día a todos acá. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este panel. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Connie. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado, María José. También a ti, Daniela. Gracias por haber estado con nosotros. Se mezcla la sonrisa, el llanto, pero por sobre todo la esperanza de que si hay muchas más Connie presentes, que a partir de lo que ellos padecen, de lo que ellos viven, son capaces de querer devolver una mano, que sería distinto este país. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo Conciencia Inclusiva. Chao.